La termodinámica, ¿no? ¿Qué es la termodinámica? Primero, proceso termodinámico. Se denomina proceso termodinámico a aquel conjunto de estados por los que atraviesa un sistema termodinámico para ir de un estado extremo a otro. Un proceso termodinámico se dice que se desarrolla en equilibrio, proceso cuasi estático, si el sistema recorre con una lentitud infinita una serie continua de estados termodinámicos en equilibrio infinitamente próximos. La figura representa un proceso termodinámico en equilibrio, pasando del estado 1 al estado 2, ¿no? Donde que va a ser constante, ¿qué cosa? La presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual, sí, a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura, y generalmente esto ocurre en los gases. En los procesos de gases ocurre justamente esa constante. Observación: se dice que un proceso es cíclico cuando el estado final del proceso es el mismo estado inicial. Cuando sobre una sustancia se ha desarrollado un proceso cíclico, se dice que se experimenta un ciclo termodinámico. Ahí está en la figura, ¿no? Va al inicio y regresa a su mismo punto. Y tal vez es el ciclo cerrado. Trabajo realizado por un gas ideal, justamente que estábamos hablando antes de un gas ideal, ¿no? Cuando un gas encerrado experimenta un proceso de expansión o compresión, ¿sí? Quiere decir cuando se extiende, por causa del trabajo, el gas se extiende hacia arriba subiendo un pistón, o también cuando desciende el pistón, ¿no? Entonces ahí desarrolla un trabajo que dependerá de la presión que soporta y los cambios producidos en su volumen. Este trabajo se aplica porque las moléculas ejercen sobre las paredes internas del recipiente que lo contiene una presión, ¿sí? Ahí está, una presión. Por ejemplo, vemos en la figura, ¿sí? La figura presión versus volumen. Ahí vemos, ¿no? Al ejercer una presión, ¿sí? ¿Qué va pasando con la figura? Va cambiando, ¿no? El trabajo va siendo mucho mayor, ¿sí? Entonces, cuando el sistema evoluciona un estado termodinámico de 1 hasta el estado final 2, el trabajo realizado por el sistema no depende solo de los estados iniciales y finales, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. El trabajo realizado por el sistema es numéricamente igual al área bajo la curva en el diagrama presión versus volumen. Ahí está, el trabajo de 1,2 es igual al área, pero ese área se determina como la presión por la variación ¿de quién? De volumen, o sea, ese viene a ser el área. El área viene a ser la presión por la variación de volumen. ¿Y eso qué me va a dar? Justo me va a dar el trabajo del proceso 1 al proceso 2. Cuando el gas se expande, el volumen aumenta. El trabajo realizado es positivo, en expansión. Si el gas se comprime, el volumen disminuye. El trabajo realizado por el sistema es negativo. En este caso, sí van a haber trabajos positivos y negativos cuando ganan energía y también cuando pierden energía. Hablando justamente de la energía, ¿no? Acá vamos a ver en el 3, energía interna de un gas ideal. En la clase anterior vimos que la energía interna de una sustancia se podía definir como la sumatoria de energías asociadas a cada molécula que lo constituía. Entonces, en este caso, en este breve cuadro, dice lo siguiente: que la energía será igual a la sumatoria de energía cinética más la sumatoria de energía potencial. La energía cinética viene a ser aquella energía producida por el movimiento, o sea, por la velocidad. Y la energía potencial viene a ser aquella energía producida también por la gravedad, ¿no? Entonces, pero en un gas ideal, la energía potencial de cada molécula es mucho menor que su energía cinética. Esto es, su energía potencial casi despreciable frente a su energía cinética. Por lo tanto, decimos que la energía interna de un gas se debe principalmente a la energía cinética de sus moléculas, esto es, a su movimiento, a su actividad molecular y por lo tanto a su temperatura.
La energía interna de un gas es función principal del cambio producido en la temperatura. ¿Sí? Entonces acá está definido, ¿no es cierto? La energía va a ser igual, ¿sí?, al proceso del cambio de temperatura, equivalente a la variación de energía. Entonces podemos decir que en todo proceso termodinámico, ¿sí? Entonces podemos decir que en todo proceso termodinámico, la variación de energía interna de ciertos sistemas no depende de los estados intermedios, solamente de su temperatura en los estados inicial y final. Eso es al menos lo que te está diciendo en cuanto a la energía interna de un gas. Primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces es el primer tema que vamos a ver en el capítulo de termodinámica, ¿no? ¿Qué dice que es? Es una generalización de la ley de la conservación de energía, que incluye la transferencia de energía calorífica en cualquier proceso. Incluye la transferencia de energía calorífica en cualquier proceso. Cuando un sistema experimenta un cambio de un estado a otro, el cambio en su energía interna está dado por... En este cuadrito nos dice la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo realizado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Pero ¿y qué viene a ser la variación de energía interna? Viene a ser la variación de energía final menos energía inicial. En este caso, en este cuadro, sin variación igual calor menos trabajo, el calor me representa el calor transferido hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? O sea, quiere decir que va a haber calor que absorbe o va a haber calor que se desprende, ¿ya?, del sistema. Y W es el trabajo realizado por, o sea, dentro del sistema o sobre el sistema, o sea, en la parte externa. Y aun cuando el calor como el trabajo dependen de la trayectoria seguida desde el estado inicial hasta el estado final, la cantidad de variación de energía, como lo dijimos anteriormente, es independiente de la trayectoria. Entonces la variación de energía, volviendo a recordar, viene a ser igual a la variación de temperatura. La ecuación de la variación de la energía, calor menos trabajo, se puede reorganizar, o sea, se puede volver a hacer, ¿qué cosa? Otra fórmula equivalente, ¿no? Donde que calor será igual al trabajo más la variación de energía. Y el mensaje de esta ecuación es la general. Es que en general, en todo proceso termodinámico, eso hay que tenerlo claro, en todo proceso termodinámico se cumple que la cantidad de calor entregado o sustraído de un sistema es igual al trabajo realizado por o sobre el sistema más el cambio de la energía interna que experimenta el sistema. Sí, en este caso tenemos acá ya un proceso que está en expansión. Hay un gas, un émbolo que está con negrito y justamente se va a trasladar X distancia, ¿no? En este caso, ahí al sistema se le está entregando calor, ¿sí? Al gas. El gas utiliza este calor para realizar un determinado trabajo sobre un entorno, desplazando el pistón y variar su energía interna, variando su temperatura. Un ejemplo de esto, ¿no?, que estamos viendo es cuando de repente tenemos la tetera y el agua comienza a hervir, a ebullicionar, a hervir más y tiende justamente a la tapita a irse hacia arriba, ¿sí? Ese es un ejemplo aplicativo. Ustedes están en casita, ponen una tetera y comienza a hervir el agua y la tapa comienza a irse hacia arriba, a desplazarse en cierta distancia, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando justamente este proceso, que el calor entregado va a ser igual al trabajo que realiza el gas más la variación de la energía. Sigamos. Tipo de procesos termodinámicos, ¿no? En termodinámica tenemos varios tipos de procesos. Acá vamos a ver al primer proceso, el proceso isobárico, ¿no?, que es un proceso a presión constante. Es aquel proceso
termodinámica realizado por el sistema gas ideal, evolucionando de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? De un estado 1 a un estado 2. ¿Qué más? Manteniéndose constante la presión, para lo cual recibe o libera calor. Para lo cual recibe o libera calor. Durante el proceso realiza trabajo y modifica su energía interna, por consiguiente varía la temperatura. Entonces, en un proceso isobárico la presión es constante y lo que va a variar también va a ser ¿qué cosa? La temperatura, ¿sí? Entonces, la cantidad de calor entregado en este proceso, ¿sí? Va a ser igual a Q por el número de moles por el calor, por la variación de temperatura. Y el trabajo realizado por el sistema va a ser igual a justamente, ¿sí? En forma general, donde vamos a hacer ya, va a ser igual a la presión, que es constante, por el volumen 2 menos el volumen 1. El trabajo en forma general va a ser igual a la presión o la variación de volumen. Eso cuando ocurre en un proceso termodinámico. Isobárico, ¿no es cierto? Isobárico. La variación de la energía interna, ¿sí? Por la primera ley de la termodinámica. En este caso, el calor es igual al trabajo más variación de energía. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de Charles? ¿No? La ley de Charles justamente es lo que estamos viendo en antes, ¿no? Que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, o sea que eso va a ser constante. ¿Sí? Y en el diagrama PV vemos ahí también el trabajo. Y eso se va a cumplir justamente, ¿no? El volumen se va a cumplir ahí en ese diagrama. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que acá en este diagrama, si yo quiero el trabajo, voy a hacer la variación de presión. ¿Por quién? Por variación de volumen igual al trabajo. ¿Sí? Y eso está ahí dentro del... Vayamos ahora al siguiente. El proceso isocórico, también isovolumétrico, ¿ya? Otra forma de conocerlo, donde el volumen es constante. Como ven la figura... ¿Sí? En el proceso 1 tiene volumen 1 y en el proceso 2 tiene volumen 2. Como verán, ahí no hay área determinada, no figura, no representa ningún área. Si no representa ningún área en este sistema, no se realiza trabajo. ¿Sí? En este sistema no se realiza trabajo. ¿Y qué podemos decir? Que el calor entregado sí va a ser al trabajo más la variación de energía, ¿sí? Pero en forma general, la variación de energía va a ser igual al calor menos el trabajo. ¿Qué dice? Que se sobreentiende acá, que todo calor sirve para incrementar su energía interna. Y se cumple lo siguiente: presión 1 es AT1 como presión 2 es AT2. Y en el diagrama PV, el trabajo de 1 a 2 es igual al área, pero como no hay área, no hay trabajo. ¿Sí? Como hay área, no hay trabajo. Bien, proceso isotérmico, donde en este proceso la temperatura, como dije, es constante, no varía. Es aquel proceso termodinámico en el cual el sistema evoluciona del estado 1 al estado 2, manteniendo la temperatura constante. Todo el calor entregado al sistema se transforma en trabajo. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, la energía interna depende solo de la temperatura, pero como la temperatura es constante, quiere decir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, también la energía 1 será igual a la energía 2. Por lo tanto, su variación de energía, que es U2 menos U1, va a ser igual a 0. Bien, el calor entregado, ¿a qué va a ser igual? El calor entregado va a ser igual N, el número de moles, R, la constante de Renault, T, temperatura, el N, logaritmo neperiano, B2,
viene a ser el volumen 2, V1 viene a ser el volumen 1. O sea, acá el calor va a ser igual al producto del número de moles por la constante de Renault, por la temperatura, por el logaritmo neperiano, por el volumen 2 sobre el volumen 1. Eso viene a ser el trabajo entregado al sistema, el calor entregado al sistema, ¿sí? El trabajo realizado por el sistema, justamente vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. El trabajo debe ser igual al calor menos la variación de temperatura, no, menos la variación de energía interna. Triangulito 1 es, triangulito U viene a ser la variación de energía interna. Pero el trabajo también lo podemos determinar de otra manera. El número de moles multiplicado por ¿quién? Por la constante de Renault, por la temperatura y por el volumen, ¿no? Por la temperatura y por el logaritmo neperiano, ¿de quién? Del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? También lo podemos entrar. Y esta ley es conocida como la ley de Boyle y Mariotte, donde dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Y en el diagrama PV, el trabajo realizado de 1 a 2 viene a ser igual al área. ¿Sí? Y el trabajo de 1 a 2 también viene a ser igual, como lo volvemos a repetir, al número de moles por el constante Renault, por la temperatura, por el logaritmo neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Ya eso más lo vamos a ver ya con la práctica, con los ejercicios que vamos a hacer después. Esta es la parte teórica. Proceso adiabático, ¿no? ¿Qué cosa es un proceso adiabático? Es aquel proceso termodinámico durante el cual no existe transferencia de calor. O sea, ¿qué cosa no existe en un proceso adiabático? No existe transferencia de calor. O sea que el calor entregado es igual a 0. Se aprovecha la energía interna de la sustancia, del gas ideal, para realizar trabajo. O sea, ¿quién realiza trabajo? La energía interna. Y el trabajo realizado por el sistema lo podemos determinar de la siguiente manera. El trabajo realizado va a ser la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 sobre 1 menos lambda, que viene a ser la constante adiabática, ¿sí? Y lambda va a ser Cp sobre Cb. Variación de la energía interna, primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. La variación de la energía interna será igual al calor menos el trabajo. Pero si el calor es 0, el trabajo va a ser realizado ¿por quién? Por la variación de energía interna. Entonces, la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo. ¿Qué quiere decir eso menos trabajo? Sabemos que el trabajo es energía, entonces quiere decir que si sale positivo ha ganado energía y si sale negativo ha perdido energía. Eso es para aclarar ciertas cosas con menos y más con respecto al trabajo. O en una gana y en otro pierde. Vamos a ver ahora la ecuación general de los gases ideales. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Para en todo gas se cumple esto. Que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Y qué más? Que la presión 1 multiplicado por el volumen 1 ya elevado a la constante adiabática va a ser igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2 elevado a la constante adiabática. En un proceso PV, vamos a ver justamente la gráfica, ¿no? La isoterma viene a ser la línea de cuando las temperaturas son iguales. Entonces, dense cuenta, en este caso, la isoterma está más empinada, más parada que la gráfica de la línea, la adiabática, mirando la figura, ¿no? Las líneas me van a representar los procesos. Entonces, en el proceso adiabático, fíjate, la línea está más empinada, ¿no? Que en el proceso isotérmico, ¿no? La línea está más... Entonces, generalmente en el proceso isotérmico viene a ser justamente una parábola la que se va a armar. En cambio, en el proceso adiabático va a ser una figura mucho mayor empinada, o sea, más parada.
En este caso, ya llegando casi a la parte final, vamos a ver algunas constantes importantes en los procesos, ¿no? La diabática tiene mayor pendiente absoluta que lo isoterma, eso hemos visto, ¿no? Antes en la figura es más paradita, ¿no? Ya. En el proceso isotérmico se cumple que la presión multiplicado por el volumen es constante, o sea, el volumen a la 1, ¿sí? Y en el proceso adiabático, que la presión por el volumen elevado a la constante adiabática también es constante, no cambia. Y en la isóbara, sí, la presión multiplicado por el volumen, sí, a la 0 es constante, ¿ya? Y donde la constante adiabática es igual a Cp sobre Cv mayor que 1. Entonces estamos concluyendo ya la parte justamente de teoría, ya de todo lo que más o menos es la primera parte de termodinámica, ¿no? Porque luego viene ya la segunda parte ya donde vamos a hablar de máquinas, ya de máquinas refrigerantes, ¿no? Ya de máquinas industriales, justamente en las aplicaciones ya de todo lo que es los procesos termodinámicos. Bien, como toda parte teórica tiene justamente la información, al final también se deja una actividad de investigación, mucho cuidado, de investigación para el alumno, de investigación, ¿no? Entonces la actividad de investigación es la que me tienen que entregar los alumnos, ¿sí? Mínimo 2 hojas, escrito a mano en su cuaderno. Cuando te digo investigar, quiere que vayas y veas varias fuentes, ¿sí? Varias fuentes. Por ejemplo, acá me dice, el objeto principal del estudio de la termodinámica, me está preguntando, ¿es la cantidad de energía interna de un sistema o los cambios de energía interna de una sustancia? ¿Cuál es? Es lo que te está preguntando. ¿Cuál es el objeto de estudio principal? ¿Cuál de los dos? Para eso lo que tienes que hacer es investigar, ir a varias fuentes y luego responder. ¿Y por qué se hace esto? Porque esta es la base teórica y principal que tienes que saber cuando nosotros vamos a entrar justamente a ver problemas ya de termodinámica. No vamos a ver problemas, esta es la parte teórica. Entonces, jovencito, te invito por favor a que realices la actividad. ¿Sí? Tienes ya un día para que me entregues, ¿sí? Mínimo 2 hojas escrito a mano en su cuaderno, ¿sí? Ojo, investigar quiere decir que tú agarras y cites varias fuentes, leas varias fuentes y hagas tu propio resumen con tus propias palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los alumnos no van a tener la misma respuesta, ¿no? O con las mismas palabras, por eso le estoy diciendo. No es cuestión de que, no me copio del compañero, no. ¿Ya? Entonces ha sido un gusto ya de impartir en esta clase ya lo que es los conceptos de la primera parte de termodinámica, porque falta una segunda parte. ¿Ya? Muchas gracias y hasta pronto.